Y que una vez que hemos instalado la paquetería y librería RWorldMap, ¿cuáles son los campos que debemos definir? En primer lugar, debo definir cuál es el nombre. El primer argumento que debo definir es cuál es el nombre de mi base de datos. En este caso, mi base de datos se llama data, ¿ya? Este es el primer punto. El siguiente punto, el que debo incluir también, el siguiente argumento es dónde, en qué columna de mi base de datos están los países. En este caso, los países están en una columna de la base de datos que se llama country o país, ¿ya? Este es el nombre de una columna que me va a permitir identificar dónde están los países. El siguiente elemento que voy a precisar, también definir, es cuál es la variable que quiero graficar. Yo quiero graficar el crecimiento económico. La variable que quiero graficar en el mapa de países es el crecimiento económico. Y por otra parte, puedo establecer también los colores en la cual yo quiero que aparezca mi gráfico. Esto podemos cambiarlo. Desde luego, los nombres de los colores deben estar en inglés. Entonces, he definido el nombre de los colores. Y el método por el cual se va a hacer el gráfico va a ser mediante el método de categorización por cuantiles. Y por otra parte también quiero que en mi gráfico aparezca un título en el mapa. En este caso el mapa se va a llamar tasas de crecimiento económico por países 1995-1990. Entonces, si en alguna parte de la línea selecciono esto, perdón, debo ejecutar primero la primera línea. Voy a tener este gráfico. Este es el gráfico estándar que yo puedo mostrar, ¿no? Donde me va a reflejar el valor mínimo, que es menos 2.37 de crecimiento económico, y el valor máximo, que es 7.41, ¿no? Pero no significa de que todos los países tienen 7.41, sino que están en este intervalo. Hay intervalos. ¿Okay? Pero lo que nos muestra este gráfico es cuáles son los países que tienen menor crecimiento por cuantiles y mayor crecimiento como países intermedios. Lo mismo puedo hacer para la otra variable. La otra variable que quiero mostrar es crecimiento, es dependencia de recursos naturales. En este caso, con la variable CXP, que significa dependencia de recursos naturales. Y por otra parte, también quiero que me muestre los colores que yo puedo definir. De igual manera, también puedo mencionar si deseo que aparezca un título en el mapa. En este gráfico me aparecen con color rojo, que son los países que tienen mayor dependencia de recursos naturales. Y con color azul, perdón, con color blanco, los países que tienen menor dependencia de recursos naturales.
También si yo quiero sacar alguna estadística descriptiva por una estadística descriptiva de una variable en particular, puedo hacerlo llamando en primer lugar a lo que es la base de datos y en segundo lugar llamando al nombre de la variable. Ahora, si quiero ponerle texto, dentro del gráfico, se complica un poquito porque en primer lugar debo conocer cuál es la métrica o la estadística para poner en texto los valores referenciales o las categorías. Y una vez que yo tengo estos valores, ahora sí puedo de manera manual, desde luego, incluirlo en el gráfico. Esto sí, como les menciono, se complica un poco, por lo cual habría que explorar. Yo les sugiero que ustedes vean el código para que puedan personalizarlo de esta manera, incluyendo un texto como categorías que nos permita ver los gráficos pertinentes con la respectiva leyenda o categoría. Bien, entonces esto es un poco para visualización de gráficos y creación de mapas. Si queremos, yo les mencionaba en la primera parte que antes de hacer la regresión debemos realizar alguna estadística descriptiva y algunos gráficos, como por ejemplo son los diagramas de dispersión. Los mejores gráficos elegantes que nos ofrece este lenguaje de programación es a través de una paquetería y librería que se llama ggplot2. Entonces, esta paquetería y librería nos permite realizar gráficos elegantes. Básicamente, la función que utilizamos para ggplot2 nos pide algunos argumentos. Por ejemplo, nos pide cuál es el nombre de la base de datos. Este es un argumento. El segundo argumento que necesitamos es cuál es el nombre de mi variable explicativa. Y por otra parte, también me pide el argumento de cuál es el nombre de mi variable dependiente. Si yo quiero utilizar un filtro a través de otra variable explicativa, puedo hacerlo también con la especificación de color. Y por otra parte, también si quiero una línea de ajuste y una banda de confianza, también de manera estándar podemos utilizarlo con los argumentos geonPoint y statMove. Entonces, si yo por ejemplo selecciono esta línea, voy a tener lo que es mi diagrama de dispersión entre la relación entre las dos variables y filtrada por otra variable. Lo propio puedo hacer si quiero utilizar inclusive un filtro hasta de dos variables alternativas. Para en este caso en particular, en primer lugar debo definir cuál es el nombre de mi variable independiente. En segundo lugar debo definir cuál es el nombre de mi variable explicativa. Perdón, cuál es el nombre de mi variable dependiente, el nombre de mi variable independiente, el nombre de mi variable dependiente, cuál es el nombre de la base de datos. En este caso, como ustedes pueden apreciar, el orden aquí no altera. Y por otra parte, debo también seleccionar si quiero filtrar por dos variables. En el caso de clima tropical y en el caso de apertura económica.
Y finalmente el argumento de StatMod nos va a dar la banda de confianza. De forma previa, siempre a cualquier análisis econométrico, también hacemos análisis de percentiles, cuantiles o umbrales para poder conocer un poco más los datos y cómo están medidas las variables. Una vez que hemos hecho todo el análisis gráfico, todo el análisis de mapas, de correlaciones, ya podemos estimar nuestros modelos de regresión. El primer modelo que vamos a estimar, siempre para hacer una regresión en lenguaje de programación, debemos darle un nombre al modelo. En este caso, el primer modelo que yo voy a estimar se va a llamar mod 1. Y para hacer la estimación con mínimos cuadrados ordinarios, utilizamos la función LM, en la cual en primer lugar debemos definir cuál es el nombre de la variable dependiente, seguida por este símbolo, ¿ok? Y finalmente el nombre de la variable explicativa. La función summary, y haciendo mención al nombre del modelo, nos va a dar los resultados del modelo. En este caso nos muestran el intercepto, el parámetro y el nivel de significancia estadística. Si yo quiero hacer un análisis, si mis residuos tienen una distribución normal, debo guardar los residuos. Para guardar los residuos, debo darle un nombre a los residuos. Y lo primero que debo hacer también es llamar al nombre del modelo econométrico, en este caso es mod 1, y con el signo de dólar llamar a los residuos. Por ejemplo, voy a guardar mis residuos. Mi modelo es mod 1, signo de dólar, y voy a guardar los errores o residuos. Luego puedo ver si existen problemas de normalidad a través de la prueba Harkevera y a través de la prueba Shapiro. Estas pruebas ¿qué evalúan? Evalúan la hipótesis nula, los residuos o errores tienen una distribución normal, ¿no? Este es un supuesto muy importante en la econometría, que los errores tienen una distribución normal. Contra la hipótesis alternativa, los residuos o errores no tienen una distribución normal. Entonces ejecuto las dos pruebas, Harkevera y Shapiro. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es el p-value o la probabilidad. Si la probabilidad o el p-value en ambos casos es menor que el 5% y es menor que el 10%, rechazamos la hipótesis nula. Por ejemplo, para Harkevera, la probabilidad es menor que el 10%. Y en el caso de la prueba de Shapiro, la probabilidad es menor que el 10%. Fíjense, 0.1. Esto es equivalente al 2%. ¿Qué significa esto? Significa de que toda vez que la probabilidad es menor que el 10% y menor que el 5%, llegamos a la conclusión de que existe un problema de normalidad. ¿Qué significa esto? Que los residuos no tienen una distribución normal. Puedo, con una función que es indexplot, puedo identificar dónde están los residuos
que tienen las observaciones que nos están generando problemas. En este caso, por ejemplo, si yo verifico en la parte superior, tengo la observación 62, 69. Y para identificar plenamente cuáles son las observaciones que me generan problemas en los residuos, utilizo una función que se llama boxplot o diagrama de cajas. El diagrama de caja nos hace ver de que en este caso hay 5 países que tienen las observaciones por encima de la caja, que esto es por encima del 75% de las observaciones, y por debajo del 25% de las observaciones. Si quiero saber qué observaciones son, en este caso puedo visualizar los valores positivos más altos. Es la observación 72. Tiene el residuo más alto. Y la segunda observación que tiene el residuo más alto es la observación número 68, que este vendría a ser el país 68. Y por otra parte, los que tienen los valores más negativos es el país número 8 y el país número 16 de mi base de datos. Por otra parte, también voy a proceder a estimar modelos rivales. En el modelo 2 voy a incluir una segunda variable explicativa. Para el modelo 2, la probabilidad en Harke-Vera y Shapiro-Wilk es mayor que el 0,10. Por lo tanto, para el segundo modelo ya no hay problemas de normalidad. Es decir, que el supuesto cumple con el requisito de normalidad en los residuos. Voy a estimar un tercer modelo que incluye una variable adicional, que es el clima tropical. Para el tercer modelo, a través de la prueba Harke-Vera y la prueba Shapiro-Wilk, tampoco existe problema de normalidad en los datos. Voy a estimar un cuarto modelo que incluye la variable de expectativa de vida. Un quinto modelo que incluye la variable crecimiento de la población económicamente activa. Fíjense, vamos incrementando variables explicativas simplemente con el signo más. Y es importante que vamos verificando de que los residuos tengan una distribución normal a través de la prueba Harke-Vera y Shapiro-Wilk con p-values o probabilidades que sean mayor que el 0,10. Esto nos va a permitir garantizar que los errores del modelo siguen una distribución normal con media cero y con varianza constante. En sesiones posteriores vamos a introducirnos a lo que son pruebas de hipótesis. Por el momento no vamos a hacer una interpretación, pero lo que podemos hacer también es calcular en los modelos lo que son intervalos de confianza y lo que son también intervalos bootstrap, es decir, que mediante técnicas de remuestreo podemos calcular cuáles son los intervalos de confianza para los parámetros estimados entre las variables, ¿no? Y al finalizar, una vez que hemos estimado todos los modelos, podemos presentarlos a través de reportes o formatos
econométricos de manera estándar. Eso lo hacemos con la paquetería y librería Stargazer. En mi caso en particular, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar los resultados y, por ejemplo, los voy a llevar a un bloc de notas para que ustedes puedan visualizar. También lo pueden llevar a un documento en Excel o pueden llevarlo a un documento de Word. El bloc de notas, la ventaja que tiene es que es bastante fácil de editar, ¿no? Entonces, estos son los resultados finales del modelo econométrico, donde aquí yo puedo editar, por ejemplo, mi variable dependiente es el crecimiento económico. 1900, el crecimiento económico de los países, ¿no? Esta variable SXP es la dependencia de los recursos naturales. Esta otra variable es apertura económica. La variable tropics significa clima tropical. Expectativa de vida. Esto es crecimiento de la población económicamente activa, ¿no? Tenemos una variable que es enclaustramiento marítimo y finalmente el intercepto o la constante. Y de esta manera, si ustedes quieren también pueden editarlo acá arriba, pueden ponerlo en español, variable dependiente, ¿no? Y los 6 modelos. Y de esta manera es como hemos culminado la presentación del día de hoy, que es la aplicación de la hipótesis de maldición de los recursos naturales y la estimación con RStudio. ¿Qué es lo que tenemos hacia adelante? Como les mencioné de forma previa, vamos a tener un